Hola, aquí estamos otra vez. Bueno, el tema hoy es dolor y sufrimiento. Bueno, ya sé que hemos mm, oído hablar mucho de él y experimentado, no digamos, sí, desde luego. Y experimentado porque sabemos que hay muchos tipos de dolor. Dolores que se instalan dentro del ser humano y se convierten en un sufrimiento terrible que llegan a formar como parte de tu vida en cualquiera de sus aspectos. Eh, sí, dolor y sufrimiento. Ujú. El sufrimiento, mm, el sufrimiento sí que parece que podamos librarnos de, al menos de casi todo, al menos de casi todo. Porque todo está en nuestra cabeza. Ese sufrimiento es aparece cuando le ponemos al dolor, a la emoción del dolor le añadimos la mente. Y una cosa que tenemos que dejar de hacer es oponernos a todas esas experiencias que pensamos que nos pueden hacer sufrir. O sea, que todas esas que queremos evitar, incluidos pensamientos, incluso sentimientos, porque se van a repetir mientras no nos enfrentemos a ellas y tenemos que vivirlas, manejarlas y que nos duelan un poco. No voy a decir sufrirlas, eso no. Cuando aparece el dolor no hay que dejar a la mente que actúe, porque enseguida empieza ahí a instalarse en él y le agrega cosas, o sea, porque quiere permanecer. Entonces el dolor sí, hay que sentirlo. No vamos a poder evitarlo, eso es imposible, pero sí podemos dejar que no entre en acción la mente para evitar ese sufrimiento y que nos quedemos ahí como enganchados. Por ejemplo, cuando en una pérdida, cuando nos rendimos a nuestro dolor, es como si aprendiéramos a entregarnos por completo a la vida. Escuché una vez, algo interesante sobre dolor y daño, que puede haber mucho dolor con poco daño y al revés, poco dolor con mucho daño. Es como si, en términos científicos, sería como que esa unión de mente y cuerpo, en las ocasiones en las que hay daño o bien en el cuerpo físico o en el emocional, la mente fuera capaz de ordenar ese desequilibrio según su capacidad, según el desarrollo de control que tuviera, según esa cantidad de millones de fibras nerviosas, que hay en el cuerpo calloso. Bueno, dicen que es 400 millones o más de 400 millones de fibras nerviosas que comunican los dos hemisferios. Podríamos pensar bajo este aspecto que si conseguimos conocer el manejo de esa comunicación podríamos controlar, seríamos capaces de controlar el dolor sin importar el daño. Bueno, esto sería pregunta y reflexión en términos científicos o neurológicos. Pero también sabemos que manejando otras herramientas y en otros campos se puede hacer perfectamente. El dolor y el amor son dos caras de la misma moneda, aunque no lo parezcan, pero... Y claro, si uno intenta evitar el dolor, pues entonces también evitas el amor. Es decir, si lloras por la pérdida de alguien muy, muy querido, lloras porque le has querido muchísimo, porque le has amado,
si no hubiera sido así no sentirías dolor. Entonces ese dolor viene provocado por ese amor que le has tenido. El sufrimiento es como si llegara por la falta de poder que uno tiene sobre algo, sobre algo sobre algo que consideras que no tiene que ser así. O sea, entonces sufres porque tú quieres que sea de otra manera, simplemente. Ahí ya no tienes ese control, ese poder sobre eso. Hay, igual que decimos, en muchos tipos de dolor, de sufrimiento también. O sea, ese también es algo, no solamente sufrimiento por pérdida, abandono y cosas de ese tipo. Si quisiéramos evitar el dolor, el sufrimiento, o sea, tendríamos que desconectar el cuerpo emocional. Pero, ¿qué pasaría? También nos evitaría, si nos desconectáramos del cuerpo emocional, dejaríamos de sentir otro tipo de emociones y de sentimientos, o sea, que son las que también aquí estamos experimentando y que nos agradan, que nos gustan. Felicidad, alegría, en fin. No podemos desconectarnos, o sea, de eso, o sea, quiero decir, lo tenemos unido y lo único que tenemos que empezar a ver y a saber es qué podemos hacer para eso. Gurdjieff era un gran místico de origen ruso que vivió finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, creo. Él decía que abolir el sufrimiento eliminaría toda una serie de percepciones para los que el ser humano existe. O sea, que y eso no tendría sentido. O sea, si existe como para realmente experimentar eso y que se dé un choque en nosotros, o sea, para que nos enfrentemos a esas situaciones, o sea, no podría ser. Hay muchos casos, o sea, en los que tú puedes a veces conseguir, o sea, evitar el sufrimiento y aún así aparecen otro tipo de emociones. Por ejemplo, en el caso de una pérdida por una pérdida, pues estar triste por la persona fallecida, aún sabiendo que, bueno, pues que si tú crees en todo eso, que ha hecho el tránsito bien, que estará en su lugar correspondiente, y que participando de toda la comprensión del universo, o sea, tú puedes llegar a ver, o sea, entender todo eso. Pero puede aparecer ahí otro tipo de sufrimiento por esa pérdida, abandono, quizá, o sea, es como que aparecen independientemente de ese conocimiento que tú puedas tener. Aún así, va a aparecer ese tuyo propio, porque aunque hayas entendido y aprendido y sentido, o sea, su partida y lo que eso significa, pero esa emoción de pérdida, de ausencia, de abandono, está ahí, sigue, esa es la que todavía, o sea, tendrías, o sea, que ver, o sea, qué ocurre con todo eso. Por supuesto, si sale, o sea, tienes que dejarla salir, tienes que experimentarla, sentirla, aceptarla y, bueno, poco a poco ir dejando
que se vaya yendo tranquilamente, no sostenerla, no instalarse en ella y decir, esto yo de aquí, esto van a ser, o sea, ahora mismo, o sea, mis límites sobre los que me voy a mover, este va a ser mi campo de juego. Bueno, es una opción, claro, y sabemos que mucha gente la usa, pero desde luego no, o sea, no es la mía, supongo que tampoco será la vuestra, porque eso, ¿de qué te sirve? ¿Qué te aporta? ¿Te hace feliz? ¿Hace feliz a la persona que ya no está? O sea, no sé, o sea, ¿qué sentido? ¿Qué sentido tiene todo eso? No dejas de verlo como algo absurdo, aunque sabes bueno, que hay mucha gente que no es capaz de salir de ahí. Bueno, ya hablamos en otras ocasiones que hay procesos de desconexión muy grandes en las personas, muy grandes, de desconexión interna enormes. Y eso les va a ser difícil, o sea, superar todo eso. Porque para soportar un sufrimiento extremo, primero hay que admitir que ha sucedido. O sea, es que aparece también un poco como una negación o sea, que ha sucedido, hay que aceptar esa experiencia. Introducir ahí mucha conciencia y compasión, desde luego, porque no tenemos otras armas para salir de eso, es que no tenemos otras para salir de ahí, no tenemos otras instrucciones para soportar eso. Y para llegar al fondo de esas emociones de dolor, pues sí, tendremos que llegar también hasta nuestros abismos, ahí profundizar dentro de nosotros para ver qué ocurre ahí. Eso suele dar miedo, decimos, a veces no es pereza y tal, no, pero es miedo, porque profundizar ahí no te agrada. Siempre es una tarea pendiente que uno va dejando año tras año sin resolver, pero un día uno decide abordarla, por fin. A veces no es una decisión consciente, a veces es que la vida te lo presenta así y dice, va, ya está bien, ya está bien. O sea, ¿cuántos revolcones más quieres que te dé? Y entonces ya nos tiene ahí bien cogiditos. Bueno, de cualquier manera, está bien, o sea, que si no es por nuestra propia decisión, que la vida nos obligue a enfrentarnos a todo eso. Serán momentos entonces muy difíciles, o sea, no, porque la vida parece vivida, experimentada al límite. Eso es difícil, nos coloca en situaciones a veces que nos provoca grandes sufrimientos y situaciones de un gran sufrimiento y de descontrol, a veces, y de todo lo que queríamos tener bajo nuestro manejo, ¿verdad? O sea, aparece ahí el dolor, la culpa de uno propia o la de otros, la de los demás, resentimiento, la sensación de víctima, tristeza, enfado, enojo, todo. Bueno, aparece todo ahí en esas situaciones tan difíciles que a veces que durante la vida siempre hay en algún momento que hay que pasar. Pero también es verdad que cuando todo eso termina, toda esa crisis, todo ese proceso termina, o sea, ¿qué surge de ahí? Si has sido capaz realmente de aceptar todo eso, de no rechazarlo, de vivirlo, de ahondar en ti, surge un nuevo ser, una nueva persona. Sí, eso en esos momentos no se va a ver, o sea, no lo va a ver uno, pues es imposible, pero luego sí, sí que se ve. Es como si hubiera ocurrido un milagro, es una nueva persona, es como es una transformación realmente, o sea, sí es algo increíble, o sea, esa perspectiva, saber después de pasar
esas situaciones y las pudiéramos tener tan claras en ese momento pero incluso, no sé, incluso a lo mejor hasta teniéndolas, daría un poco igual porque tendrías que pasar por esa situación y experimentar eso tan difícil, ese dolor, en fin, bueno, no parece fácil que a priori eso se dé y te ayudara en alguna medida, o sea, no sé, no sé. Pero también dices, o sea, también a veces tienes un poco la sensación de que hay ese miedo a sufrir. A veces ese miedo a sufrir indica un poco un miedo a vivir. O sea, porque es como, dije, vivir implica ese dolor, ese sufrimiento primero, aunque luego no te instales ahí. O sea, pues hay que decir, vale, no tengo miedo a sufrir. O sea, igual solamente con esa afirmación así tan, pues mira, no, así, sería una manera hasta como de desactivar ese sufrimiento. Vale, muy bien, hay que sufrir, significa que hay que vivir, pues lo acepto, pero yo voy a vivir y voy a hacerlo de la mejor manera posible. El neurólogo Antonio Damaso establece una distinción entre emoción y sentimiento. La emoción la considera la percepción inconsciente, mientras que el sentimiento es la percepción consciente. Claro, por eso decimos que el sentimiento aparece cuando metes, o sea, cuando la mente entra en acción, metes la mente en esa emoción. El sufrimiento es una carga emocional muy intensa, y no se maneja fácilmente. O sea, en determinados momentos ni siquiera se maneja, ni fácilmente ni de ninguna manera, simplemente está ahí, se sufre, o sea, sí. Hasta que una vez que te equilibras un poco y empiezas a decir, vale, sí, me duele mucho, estoy sufriendo mucho, no me voy a quedar ahí, pero te voy a tener ahí siempre en cuenta para que no me domines, para que no me... porque ya el sufrimiento te coloca en una situación de víctima y ya estás en desventaja. Esa situación de víctima también ya implica desventaja, o sea, y el victimismo equivale a sufrimiento, de alguna forma. Ese sufrimiento da lugar a que muchas personas digan, ¿por qué vine? Cuando pasan por situaciones terribles, terribles. ¿Por qué vine? Bueno, pues igual hay que empezar a ver a partir de ahora, o sea, decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya estoy aquí, o sea, y ahora una vez aquí, ¿qué puedo hacer? Incluso si has venido, pues si has venido engañado, por así decirlo, pero ya estás aquí. Entonces ahora, ¿qué vas a hacer? Como algo tienes que hacer, piénsalo, o sea, ¿qué vas a hacer en este momento? ¿Qué se puede hacer que valga la pena? Que valga la pena hasta que uno se vaya de aquí. De eso se trata. ¿Qué puedo hacer ahora? Algo que valga la pena hasta que me vaya de aquí. Amar a la gente que me rodea, amar a todas las personas, o sea, que más pueda, hacer lo correcto, o sea, hacer el bien, no sé, o sea, que eso, porque de cualquier manera te lamentes de por qué estás aquí y ya estás, así que, bueno, tendrás que lidiar, o sea, con eso. Si fuéramos capaces de demostrar al cosmos que ya no necesitamos el sufrimiento,
que estamos aprendiendo por otro lado, estaría cambiando nuestra vida, o sea, como empezando a trascenderlo. Estamos en un momento en que nos va a tocar ver mucha disparidad, gente que lo pasará muy mal y no va a entender que haya otra gente que esté feliz y al revés. Hay que decidir entonces qué realidad, o sea, quiere uno vivir. Decides tú, decido yo, decidimos nosotros. No es el entorno el que lo hace. Él no te o sea, el entorno no te sitúa en una realidad o en otra, te sitúas tú. No hace mucho escuché unas definiciones sobre la sensibilidad de las personas. Bueno, dos de ellas son muy conocidas de siempre y es la persona insensible, es la persona que no le importan los demás. La persona sensible le importan los demás y sufre por ellos, eso ya lo sabemos y lo conocemos, pero introducía un término y era transsensible. Y es personas que le importan los demás, pero no sufre por ellos. Es decir, trasciende el sufrimiento, trasciende esa emoción, o sea, esa emoción la siente, pero es capaz de trascenderla. Me pareció fascinante, porque no es que digas, claro, o sea, le importa, pero no siente nada por ellos y por eso es capaz de... No, sí que siente esa emoción, pero es capaz de trascender eso y así realmente mejorar ella misma y mejorar la vida de los demás. Sufrimiento sí, sabemos que es muy malo, claro que sí. Y es difícil de entender que en una cultura como la nuestra tenga un valor, o sea, se le valora. El sufrimiento es como que se valora. Y eso no puede ser. O sea, si tú estás con un enfermo y tú estás sufriendo, le estás irradiando ese sufrimiento también, además del suyo. Es tremendo. Y hay que intentar trascender nuestro propio sufrimiento para evitar que llegue a los demás. Porque si no es como si estuviéramos propagando el sufrimiento. Esa gente que está siempre sufriendo, lo único que hace es lanzar el sufrimiento ahí fuera, ahí fuera, ahí fuera. Otra vez todo lo que se lanza ahí fuera, otra vez esa no responsabilidad de lo que emitimos. Bueno, yo creo que son cosas sobre las que hay que empezar a pensar un poco ya seriamente sobre ellas, no solamente así en plan, sí, no hay que sufrir, no, hay que ir un poquito más allá de lo que significa. Y el dolor, pues no, ya hemos dicho que no lo vamos a poder evitar, hay que intentar entenderlo, a lo mejor hay que hacerse amigo de él, yo qué sé, o sea, no sé, para hacerse amigo como para hacerte más compasivo, o sea, más, no sé, tendremos que ser imaginativos también, o sea, con todo esto, que parece que le otorgamos una seriedad y una cosa, oye, pero sí, esa imaginación que tenemos ahí para abordar también estas cosas tan difíciles y que nos beneficiarían tanto. Sí, y no necesitas ese añadido de sufrimiento que tú pareces que te das. O sea, sí, es una cultura en la que es una cultura que incluso si pensamos, o sea, está tan introducido el sufrimiento, incluso si pensamos en películas, en novelas, en fin, todo eso, es que las que más nos gustan son las que lo que te hace sufrir, o sea, esos dramas, es lo que te hace sufrir, o sea, es como parece que hubiera una apología de verdad por el sufrimiento, o sea, como que eso como que está bien, o sea, te hace, pero como que el sufrimiento diera un plus, y eso no es bueno, ni siquiera la ficción realmente es bueno.
pero lo tenemos tan integrado que no somos capaces de pensar en una vida sin sufrimiento. O sea, eso casi como es como imposible. Pero esa vida sí es posible. No sin dolor, ya hemos dicho, pero que lo vamos a encontrar en muchísimas ocasiones, pero sí sin sufrimiento. Y ese dolor pues tenemos que aceptarlo, sentirlo, dejarle que pase, pero no nos vamos a instalar en él. Y si no nos instalamos en él, si la mente no entra en acción, ya no habrá sufrimiento. Puede aparecer por un corto periodo de tiempo porque no nos sea tan fácil desactivarlo. Pero si estamos siempre con esa idea de que no vamos a dejar que se instale, pues lo conseguiremos. Eso sí, nuestra intención es y nuestra voluntad es una de nuestras mejores armas. Porque ¿quién nos dice que tenemos que vivir con ese sentimiento? Bueno, y si alguien no lo dice, ¿por qué lo tenemos que creer? Esa no. Yo voy a elegir cómo quiero vivir, desde luego. Hasta es que está tan arraigado hasta la idea, por ejemplo, la religión católica, o sea, la nuestra, la que nosotros conocemos, o sea, es la idea de Jesús. La idea de que nos han transmitido de Jesús es que vino aquí, vivió y sufrió y se sacrificó por nosotros. Y entonces nosotros para acceder, para llegar hasta la divinidad, tenemos que sufrir también. Pero ya hay otras ideas sobre Jesús, y es que no vino, o sea, que no sintió ese sufrimiento, que no sufrió, sino solamente vino como para transmitirnos, realmente inocularnos esa idea de divinidad dentro de nosotros, de que al igual que Él era hijo de Dios, o sea, todos los demás seres humanos igual. Y dices, si el sufrimiento, claro que se puede trascender o se pasar, o sea, sí me parece esa idea bastante acertada. No tiene sentido que te transmitan, o sea, una idea de sacrificio, de sufrimiento. ¿Pero por qué? ¿Para qué? O sea, ¿cuál sería el fin? Sería lo contrario. Lo contrario, o sea, es que si lo pensamos un poco, realmente es un poco disparatado todo eso, toda esa idea. Bueno, no sé, si es que es eso, es lo que hemos estado comentando, que es que parece que el sufrimiento en nuestra cultura, en nuestra vida, tiene un plus, o sea, y a todos los niveles, hasta en las cosas de ficción. Entonces, bueno, vamos a intentar verlo todo de otra forma, por lo menos a preguntárnoslo y ver, o sea, qué es todo eso. Eso no quita para que en un determinado momento, o sea, yo pueda gritar a la galaxia entera porque sienta un dolor inmenso y le pueda gritar ese dolor acompañado de amor, pero lanzado desde lo más profundo, para que puedan, igual si viajan juntos, se puedan contagiar uno del otro y puedan llegar a unirse y expandirse por ahí hasta los más recónditos confines. Claro que sí, estoy en mi derecho de gritar ese dolor por algo terrible que te ha pasado, por algo terrible que sientas, claro que sí, lánzalo por ahí, lánzalo. Y acéptalo también. ¿Por qué no? Entregarse por completo a esta experiencia porque eso implica aceptar así la vida. Eso es lo que implica. Bueno, pues gracias de corazón, sin sufrimiento, y como ahora, en este momento, no hay algo
por lo que sentir dolor, pues estamos estupendamente. Gracias a Dios.